No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digna eternamente, digna, impresionante y digna. Solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digna eternamente, digna, impresionante, digna. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino
detengas. Olvídate de todo tu alrededor y mira los ojos del Rey, el único que perdona multitud de pecados. Su misericordia se está renovando aquí. Nos rendimos y decimos: me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Sigo eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me rindo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas romper. Oh Señor, somos libres. Tu sangre se caen las cadenas. Oh Señor, somos libres. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Somos libres. Oigo cadenas caer. Se caen las cadenas. Oigo cadenas caer.
Bueno, Señor, qué privilegio el poder nuevamente reunirnos en esta mañana, de poderles saludar, de poderles abrazar desde el lugar de nuestros hogares, abrazarnos y bendecirlos, y que este tiempo realmente sea y siga siendo muy importante en cuanto al crecimiento de nuestra vida espiritual. Quiero orar antes de iniciar este servicio. Dios, Señor, yo te doy gracias. Bendigo, Señor, a cada uno de los que en este momento, Señor, se han conectado a esta transmisión. Bendigo aún los que no lo han hecho, Señor. Les bendigo, Señor. Bendigo cada hogar, cada relación de pareja. Bendigo, Dios, cada economía. Bendigo, Dios, los que hoy están en aflicción, Señor Jesús. Los que hoy están pasando momentos difíciles, momentos de ansiedad, de angustia, de preocupación, Dios. Te pido, Señor, que lleves tu orden, que lleves tu paz, Señor Jesús. Y Dios, que pronto cese esta dificultad tan grande que estamos viviendo en el mundo entero. Pero también gracias porque a través de ella, Señor, sé que tú tienes un propósito, Señor. Y lo más importante, antes de clamar para que pase, Señor, esta pandemia, es que podamos, Señor, entender y ser formados a través de tu propósito, Señor. Señor, gracias, bendigo a todos los jóvenes, a todos los niños, Señor, que en este momento se encuentran frente, Señor, a este canal. Les bendigo y, Señor, que seas tú proveyendo no solamente lo material, sino lo espiritual, Dios, para que podamos, Señor, crecer en ti y sobre todo, Dios, refugiarnos en ti, Señor. Dios, gracias, te pido que hoy tu palabra, Señor, hable a cada una de nuestras necesidades y de nuestras vidas, Dios, sabiendo, Señor, que tu palabra es viva y que es eficaz y que es más cortante que una espada de doble filo. Señor, que quede anclada en nuestros corazones y que podamos esta semana, Señor, vivir para ella, caminar en tu palabra, que podamos, Dios, hacer, Señor, de tu palabra nuestro consuelo y nuestra esperanza. En el nombre de Jesús, yo te lo pido. Amén y amén. Bueno, qué rico, como les decía al comienzo, es poderles saludar, poderles decir que les extrañamos y que al final de todo esto, como lo he venido diciendo durante los últimos servicios de los días domingos, que podamos recoger un buen fruto de todo lo que en estos meses hemos trabajado en pos de la unidad de la iglesia. Y hoy quiero hablarles sobre cómo solo el poder de Dios puede limpiarnos. Y desde luego que seguimos con grandes preocupaciones, seguimos con grandes aflicciones y con mucha incertidumbre de cuándo todo esto va a pasar. Pero yo quiero decirles que Dios está al frente de esta situación y esa debe de ser nuestra confianza y nuestra esperanza, que Él está al frente de todo. Y entonces, si Él está al frente de todo, ¿cierto? Es porque va a estar trabajando en nuestras vidas. Pero quiero
que también tengamos presente algo, y es que el Señor va a limpiar en nuestras vidas lo que está ahí, lo va a sacar, lo va a sanar, pase lo que pase, cueste lo que cueste, y así nos duela. Entonces, por tanto, iglesia, tu receta no puede ser la mía, no puede ser la misma mía, porque hoy en día muchos estamos preocupados de que es muy posible que lo que te funcionó a ti me pueda funcionar a mí, y tu vestido no me lo puedo poner. Entonces es esperar a que Dios traiga respuestas a nuestras vidas y que Dios trabaje como lo está haciendo, lo seguirá haciendo durante este tiempo, lo va a hacer de que nosotros individualmente podamos decirle al Señor: Señor, aquí estoy, haz en mi vida y trabaja lo que tengas que trabajar. Me dispondré y me pondré en tus manos para que hagas tu trabajo. Y eso es lo que tenemos que hacer, sin tantas dudas, sin tantas angustias, sin tener nuestra mente tan dispersa hoy en día hacia las cosas del Señor, porque lo más importante es que ahora tu atención no sea captada por otro tipo de situaciones, sino que tu atención sea puesta al servicio y a la orden del Señor. Y quiero hablarles hoy de Segunda de Reyes 5, del 1 al 15, solo lo que Dios puede hacer en tu vida. Hoy vamos a hablar de Naamán y cómo Dios trabajó en la enfermedad de este hombre. Y Dios hoy quiere trabajar en tu enfermedad y en mi enfermedad. Y Dios quiere limpiarnos hoy del pecado. Dios quiere hoy que su iglesia se arrepienta, porque antes de que sucediera todo esto, la iglesia se había desviado de los principios de caminar en rectitud, se había desviado de los principios de buscar de todo corazón al Señor, y ese primer amor se había perdido por completo. Entonces Dios hoy también quiere, a través de todo esto, enseñarnos que necesitamos como iglesia arrepentirnos. Y también Dios quiere que soportemos con amor y con paciencia esta disciplina. Algo bueno va a salir de todo esto. Tienes que creerlo. Y ojalá puedas decir a todo esto: amén. Y entonces quiero hablar de Segunda de Reyes 5, del 1 al 15. Y dice la palabra de Dios, Segunda de Reyes 5:1: Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra.
Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió: bien puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10,000 mudas de ropa, que más o menos hoy, mal contados, hoy serían aproximadamente unos $200,000. La carga que le llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjese bien que me está buscando pleito. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay un profeta en Israel. Así que Naamán con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose: yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces según se lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Amén. Aquí es demasiado. Este pasaje trae cosas demasiado valiosas a nuestra vida y que quiero que hoy podamos, a través del Espíritu Santo de Dios, poderlas discernir, pero que podamos aplicarlas y llevarlas a nuestra vida como una enseñanza importante para limpiar hoy lo que Dios quiere limpiar y sanar en nuestras vidas. Naamán era un hombre que tenía autoridad, era un hombre que tenía poder, un hombre de prestigio, un hombre que tenía buenas influencias, un hombre con una buena posición económica, tenía el reconocimiento y la admiración de su pueblo, pero también tenía el favor y la amistad del rey. Al comienzo del versículo dice que Naamán fue utilizado por Dios para ganar grandes victorias en Israel, pero hoy él le estaba sirviendo al rey de Siria. Pero sin embargo, Dios quería hacer algo en la vida de este hombre. Ante el mundo, él tenía un gran poder, él tenía una gran admiración. Eso aparentemente era lo que estaba impactando, pero tenía una enfermedad grave, que era la lepra.
como hoy puede ser la enfermedad grave de muchos, el pecado. Y entonces, esa receta que yo hablaba al comienzo, que te puede servir a ti y que funciona bien para ti, de pronto a mí no me puede servir. Y en esta receta de Naamán habrán cosas que pueden ser valiosas e importantes para nosotros, pero hay otras que no nos van a servir. Pero para mí, la más importante de todas estas recetas de Naamán es el que él al final creyó en el poder de Dios. Entonces quiero hablarles rápidamente de 5 conceptos sobre lo que Dios puede hacer y el poder de Dios, cómo puede limpiarnos. En el versículo 1 habla de que Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era que un soldado valiente. Aquí viene todo esta, la palabra elogia todo lo que este hombre también había hecho en cuanto a la forma como había sido utilizado por Dios como un gran guerrero. Pero tenía una gran dificultad, estaba enfermo. Y lo primero que tenemos que hacer es en la vida, solo superaremos nuestras dificultades a través de la ayuda de Dios. Es la única manera de resolverlas. No hay nada más. Naamán tenía cosas que en este mundo lo hacían importante, pero ante Dios era un hombre que estaba enfermo. Y todo esto que tenía no era suficiente para vencer su enfermedad. ¿Cuántas cosas hoy tú las tienes como un as en tu manga? En este momento tan difícil que estamos viviendo, tienes un as en tu manga para que cuando todo esto pase, tú digas, sí, viví un tiempo de aflicción, pero aún yo tenía aquí mi as que me llevó a actuar de la manera como en mi tiempo de cuarentena tenía destinados mis pensamientos para mi propio servicio y para mi propio bienestar. Ahora, nada de esto iba a cambiar en la vida de Naamán, porque ¿cuántas personas hoy aún siguen aferradas al materialismo? Muchas personas hoy sí lo han perdido casi todo, sus empresas, sus empleos, pero aún siguen aferrados a sus proyectos, a sus razonamientos y a sus motivos, en cambio de soltarnos y depender por completo del Señor. Eso era lo que le faltaba a Naamán, ¿cierto? Y necesitamos solo el poder y la ayuda de Dios para salir de esta situación, porque de nada sirve hoy poner al frente de nosotros nuestra economía, nuestro materialismo, nuestra visión, nuestro conocimiento. De nada nos va a servir si aún estamos enfrentando una enfermedad tan fuerte como este coronavirus, que solamente en el poder de Dios será derribado, pero una enseñanza traerá a tu vida. En el versículo 2 y 4 dice que en cierta ocasión los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha
Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. ¿Qué es lo segundo que es importante? En medio de toda este trauma y confusión, ¿sabes qué? Pon atención a la voz de Dios. Pon atención a la voz de Dios. La sanidad de Naamán no se inició escuchando las falsas profecías que hoy se están escuchando. Se han levantado esos falsos profetas que quieren acabar con nuestra fe. ¿Sabes qué? Este es un tiempo donde los engaños y las mentiras, donde las redes sociales, donde los noticieros, donde los grandes epidemiólogos han acertado, otros no lo han hecho, pero estamos más obsesionados por escuchar todo este tipo de información que por ponerle atención y escuchar la voz de Dios. Y si no la escuchamos, iglesia, si no la escuchamos, ¿sabes qué va a pasar? Que el dolor va a ser más fuerte, porque Dios no podrá trabajar ni hacer lo que tiene que hacer en tu vida. Y quedaremos peor, saldremos de esta situación en algún momento resentidos, saldremos en algún momento de esta situación amargados, pero ¿sabes qué? Desconfiando del poder y de la voluntad de Dios. Aquí Naamán, ¿cierto? La esposa de Naamán, a través de una simple criada, puso atención, le escuchó y le envió el mensaje a Naamán de lo que esta joven estaba diciendo acerca de que había un profeta que le podía sanar. Pero un profeta enviado por Dios, no de esos falsos que hay hoy en día. Y sabes que muchas veces Dios nos envía mensajes, Dios envía sus mensajeros, pero como no están a la altura nuestra, no les creemos. Eso es lo más triste. En este momento en que estamos confinados, estamos atendiendo a otro tipo de cosas, de situaciones, de voces que están a nuestra altura, pero que no va a pasar nada, y dejamos a un lado la voz del mensajero de Dios que nos está hablando y que nos está indicando lo que tenemos que hacer en este momento difícil. Lo tercero, en el versículo 5 al 7, dice: el rey de Siria le respondió: bien puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. Ya les dije que más o menos, haciendo la conversión hoy en día, él llevaba aproximadamente unos 200,000, 300,000 dólares. La carta que le llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales te lo envió para que lo sanes. Mira ese mandato, ¿para que qué? Para que lo sanes. Era un edicto, un mandato. Se lo estoy enviando, pero usted tiene que hacer el resto. Usted tiene que ¿qué? Sanarlo. Y entonces, al leer la carta al rey de Israel, se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿y acaso yo soy Dios? Por eso la enseñanza de hoy se llama ¿qué? Solo el poder de Dios puede limpiarnos, puede sanarnos, puede hacer solo el poder de Dios cosas nuevas en nuestras vidas. Y entonces dice: yo soy capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso.
fíjese bien que me está buscando pleito. Aquí, ¿qué pasó? El rey de Israel se enojó demasiado porque él pensó que eso era una gran ofensa para él al enviarlo al rey de Siria y decirle, sánemelo, ahí se lo envío y usted me lo tendrá que devolver sano de su lepra. Y esto vuelvo a tocar el mismo tema. Hoy se han levantado falsos profetas. Hermanos, mira, es increíble todo lo que hoy en día se está levantando. Hace unos días alguien me llamó preocupado a decirme que en el Salmo 90, si se encontraba un pelo, que hicieran una pócima y que con eso se la bebieran y quedaban realmente sanos. Hubo dos profecías de un pastor Gerson de Brasil, donde hablaba también sobre lo que iba a pasar, lo que iba a suceder después de que esta pandemia pasase, y de un pastor colombiano, de los cuales ellos después salieron a desmentir esta versión, que no eran ellos, que había sido un montaje, pero eso corrió, eso circuló. Si no le llegó a usted, yo ya no puedo hacer nada porque yo los borré. Entonces no lo puedo enviar. Y hace unos días alguien me envió estos versículos de Jeremías 25, donde me pedía el favor de que lo hiciera viral en las redes, porque realmente el Señor le había hablado en sueños. Y en Jeremías 25, 31, 33 dice: el estruendo llega hasta los confines de la tierra, porque el Señor litiga contra las naciones, enjuicia a todos los mortales y pasa por la espada a los malvados, afirma el Señor. El 32 dice: así dice el Señor Todopoderoso, la calamidad se extiende de nación en nación, una terrible tempestad se desata desde los confines de la tierra. En aquel día las víctimas del Señor quedarán tendidas de un extremo a otro de la tierra. Nadie las llorará, ni las recogerá, ni las enterrará. Se quedarán sobre la faz de la tierra como el estiércol. Palabra fuerte y palabra que me estremeció. Pero, iglesia, yo les quiero pedir un favor en esta mañana. Y es que antes de tomar alguna profecía de esas que se están lanzando hoy en día, todo lo confrontes y vaya a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos da profecía. La palabra de Dios es nuestra verdad. La palabra de Dios es la única que realmente nos va a indicar en este momento qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, confrontemos todo con la palabra de Dios. Amén. Por eso Juan 11, 40, mira lo que nos dice la palabra de Dios en Juan 11, 40. Juan, dice la palabra de Dios: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Por eso ten cuidado de el evangelio que ahora, por los medios, en este momento en que se están utilizando los medios de comunicación para llegar al pueblo de Cristo, yo he oído unas barbaridades muy terribles. Todavía hay iglesias que están hablando de prosperidad en este momento tan difícil, donde la economía se ha paralizado de tal manera y donde está afectando el bolsillo de todos nosotros.
porque con quien tú hables hoy, lo primero es hablar de la situación económica. Y pues lógico, porque la estamos viviendo, lógico, porque este es un punto de quiebre muy fuerte en este momento. Pero sabes que todavía hablan de prosperidad, todavía están enviando cuentas para que consignen y que en este confinamiento Dios les devolverá el doble, el triple. Y sabes qué, tú ni yo podemos comprar el favor y la misericordia de Dios, porque todo hoy es el regalo inmerecido, todo es por gracia. Entonces, ten cuidado y no nos dejemos engañar. Solamente en este tiempo de incertidumbre, cree en la palabra de Dios. Cree en el Señor y veremos la gloria de Dios. No más, no hay nada más. Nada, no esperes otro milagro. No esperes que si das vas a recibir. No, eso es mentira. Eso es engaño. Eso no lo tenemos que, no tenemos que tenerlo en cuenta, porque el evangelio es uno solo. Y la palabra de Dios es la verdad. Y Dios no usa prebendas. Quiero que quede claro, iglesia, eso, para que no nos dejemos engañar. Lo cuarto es, mira, y volvamos a Segunda de Reyes, nuevamente del 8 al 12. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Segunda de Reyes, volvamos a Segunda de Reyes 5, y el versículo 8 al 12 dice: cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué está su majestad tan molesto? ¿Por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay un profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. ¿Quién había llegado? Había llegado Naamán, el hombre admirado, el hombre de tantas batallas, de tantas victorias, el hombre que venía con un gran orgullo, venía a comprarle al profeta Eliseo el milagro de ser sanado de su lepra. Tremendo, ¿no? Pero mira lo que pasa. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo no salió, ¿no? Envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibir al amigo del rey, ¿no es cierto? Eso fue un insulto grande para él. Y saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento, o sea, un chasquido de su mano, simplemente él esperaba que fuera sano y devolverse nuevamente al lado del rey a seguir gobernando, ya sano de su lepra. Pero mira lo que pasa aquí: el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? ¿Y qué hizo? Furioso, dio media vuelta y se fue. Orgullo. ¿Cuántos hoy de nosotros estamos en esta cuarentena furiosos porque Dios no ha hecho lo que yo quiero que suceda? ¿Cuántos de nosotros hoy estamos con Dios en una pelea muy fuerte porque aún Dios no se ha manifestado
en lo que tú quieres oír de Él. ¿Y sabes por qué? Dos cosas rápidamente. ¿Sabes por qué el profeta Eliseo mandó a este hombre Naamán a que se zambullera 7 veces en las aguas del río Jordán? Primero, porque necesitaba el Señor trabajar ¿qué? En el orgullo, en el amor al dinero. Él llegó con muchos regalos, con mucho dinero, para dárselo al profeta Eliseo para negociar su sanidad. ¿Cuántos hoy estamos diciéndole a Dios, Dios, si esto pasa rápidamente, si esto no nos toca a nosotros, a nuestra familia, Señor, voy a hacer? Y si tú no le vas a cumplir, yo quiero decirte hoy que mejor no lo hagas. No lo hagas. Porque mejor es no prometerle nada al Señor que prometerle y no cumplirle. Y creo que en este momento lo único que el Señor quiere de ti, de mí y de todos nosotros es que dependamos de Él. Él no nos está pidiendo nada más que sea la dependencia nuestra a Él. Entonces no le ofrezcan nada, porque después de que todo esto pase, no le vas a cumplir. Y entonces, ¿qué quiso? ¿Por qué el profeta lo mandó 7 veces? Porque tenía que trabajar con el orgullo de este hombre. Tenía que trabajar con el amor al dinero, tenía que trabajar con su vanidad, tenía que trabajar con su arrogancia, tenía que trabajar con su enojo, tenía que trabajar con su autosuficiencia y con su demostración de poder. Pero ¿por qué lo envió al Jordán? ¿Por qué no a otro río, como decía el profeta? ¿Sabes qué? El Jordán, el río Jordán, fue donde sucedieron muchos milagros. Fue allí donde el Señor abrió el río en el paso de su pueblo a la tierra prometida con Josué. Lo segundo, allí era donde Juan Bautista, ¿cierto? A la ribera del río Jordán, predicaba el evangelio y bautizaba. Y lo tercero, de la importancia del río Jordán, allí en esas aguas se bautizó el Señor Jesús. Tenía una gran importancia para que el profeta enviara a este hombre a esas aguas, a las cuales menospreció, a las cuales se indignó, porque su orgullo, el orgullo de este hombre, era tan grande que estaba por encima del poder de Dios. Y entonces, quiero decirte que nada va a cambiar en tu vida, ¿cierto? Si tú no dejas que Dios obre a la manera de Él y no a tu manera. Amén. Deja que Dios obre a su manera y no a la tuya. Quinto, y volvamos nuevamente a Segunda de Reyes, al versículo 13 al 15. Entonces, ¿qué pasó aquí? Sus criados se le acercaron para aconsejarle, Señor, si el profeta le hubiera mandado, nuevamente el Señor estaba enviando, ¿qué? Sus mensajeros. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle, Señor, si el profeta lo hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces según se lo había ordenado el profeta de Dios. Y su piel, dice aquí, su piel se volvió como la piel de un niño. Hermoso el Señor. ¿Y quedó qué? Limpio. Limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios, le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Quedó limpio. Iglesia, que hoy no le has permitido al Señor que limpie en su vida.
quiero decirte algo, que la clave para esperar el favor de Dios no está en cuán afanado estés, sino en la obediencia y en la humildad que tengamos para aceptar todo lo que hoy estamos viviendo, pero que al final de las manos de Dios tendrá un resultado, y ese resultado va a ser cambiarnos, transformarnos, renovarnos, levantarnos, pero ¿sabes qué? Al final tú verás la bendición del Señor. Amén. Y aquí Naamán entendió quién era Dios, porque él tenía dos grandes enfermedades, que era su lepra, pero también su vanidad y su orgullo. Y el Señor necesitaba sanarlo de todo esto. Necesitaba sanarlo. Nada más necesitaba solamente descender al lugar donde habían sucedido milagros. Y hoy Dios quiere que sucedan grandes milagros en tu vida. Pero ¿sabes qué? Él quiere que te vuelvas a Él. Él quiere que te bajes al nivel que tienes que bajarte para que le puedas escuchar. Desde la posición de pronto donde tú te encuentras hoy, en tu vanidad, en tu vanagloria, no podrás escuchar al Señor. Y entonces, sobre esa limpieza es que Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Esa es la disciplina del Señor. Trabajar en el pecado que aún hay en nosotros. Trabajar en el pecado de su iglesia. Porque la iglesia se desvió de ese primer amor. Y termino con esto. Lo que a Naamán le funcionó, es posible que a mí no me funcione. Y entonces, en ese río donde se sumergió Naamán las 7 veces, es el tipo de Jesús. Porque por medio de su sangre preciosa derramada en la cruz, fue donde el Señor nos limpió, nos sanó, nos restauró de todas nuestras dolencias, de todos nuestros pecados y de todas nuestras enfermedades. Por eso todos los días tenemos que acudir a ese río, meternos en ese río de su presencia, donde la gracia de Dios abunda y donde su poder se manifiesta todos los días para limpiarnos. Y entonces, aquí Naamán tuvo que entender que el poder de Dios era muy grande. Tuvo que buscar de Dios, tuvo que humillarse ante la presencia de Dios, creer y obedecerle. Quizás estamos buscando soluciones a través de nuestro propio conocimiento. Quizás, tal vez hoy estemos a la deriva en nuestra relación con el Señor. Tal vez hoy tú creas que tus bienes y toda esa autosuficiencia que aún hay en ti sea realmente ese hilo que no se va a reventar y donde esté marcada tu fortaleza. Pero eso es un engaño. Solo en el poder de Dios seremos transformados. Y aquí nada era imposible para el Señor, y de este momento difícil seremos libres. Y termino con 2 de Crónicas. Y me gusta mucho en Proverbios 25 como Naamán, para terminar ya, como Naamán escucha
a sus criados, porque él lo hubiera podido no hacer, ¿cierto? Pero todo lo que hizo el profeta, no salió a recibirme, no salió a darme un abrazo, no hizo un chasquido de sus dedos para limpiarme de mi enfermedad. Y ahora sí le voy a creer a estos que son solamente mis criados. ¿Cuántos domicilios hoy has tú recibido en este tiempo que estás en cuarentena? Y muy posible a través de una persona insignificante tal vez para nosotros, para ti o para mí. No para mí, porque yo los aprecio mucho por el trabajo que hacen. Pero de pronto, ¿cuántos a través de ellos han traído un mensaje del Señor? Y los hemos visto como poca cosa. Aquí Naamán escuchó a sus criados, pero los escuchó porque Dios quería trabajar en el corazón de este hombre. Y en Proverbios 25:11 dice, como naranjas de oro, con incrustaciones de plata, son las palabras dichas a tiempo. Los criados le dijeron estas palabras a Naamán a tiempo. ¿Y sabes qué? Él escuchó. Y entonces termino con Segunda de Crónicas 7, del 12 al 14. Qué hermoso es sumergirnos en el poder del Señor, podernos deleitar cada vez que vayamos a la cruz. Y Segunda de Crónicas 7, 12, 14 dice, el Señor se le apareció una noche. Leo desde el 11, cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que se había propuesto hacer en ellos, el Señor se le aparece, y esta es la segunda vez que el Señor se le aparecía a Salomón. Y dice, he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo, que es lo que hoy está sucediendo, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca, y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Y mira el 15, mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. ¿Sabes qué, iglesia? Hoy el Señor te está diciendo que tenemos que humillarnos ante la presencia del Señor, que tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, que tenemos que asumir las consecuencias de lo que el pecado, de lo que nuestro pecado ha traído a nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? A través de ello, si asumimos las consecuencias, si oramos, si abandonamos nuestra mala conducta, por eso el arrepentimiento tiene que ser un verdadero arrepentimiento donde nos apartemos del pecado. ¿Y sabe qué? Él nos escuchará y perdonará nuestro pecado. Vive para el Señor. A Naamán no le funcionó su posición, su dinero, su rango. No le funcionó ser amigo del rey. No le funcionó absolutamente nada la posición que él tenía. Lo único en esa receta de Naamán para tu vida y para mi vida, lo único que le funcionó fue el haberse humillado ante la presencia de Dios. Iglesia, no hay otro camino. Orar, clamar, interceder, pero humillarnos ante la soberanía, ante el poder del único que puede cambiar tu vida, y ese es Dios. Señor, hoy quiero darte gracias por tu palabra predicada, darte gracias, Dios, porque, Señor, necesitamos humillarnos. Señor, que no nos resistamos más a buscar de ti,
a creer en ti, pero a esperar, Señor. Rompe con todo el inmediatismo que hay en nosotros, Señor. Que hoy podamos, a través de tu palabra, Señor, vivir, Señor, para ti, en la justicia y en la paz que vienen de ti, Señor. Saber que nos va a doler el limpiar tu casa, Señor, el limpiar nuestras vidas nos va a doler, pero no hay otro camino, Señor, porque para algo, Señor, tú permitiste que esto que hoy estamos viviendo sucediera. Por eso solo te pido, haznos sensibles y que en medio de todas las dificultades podamos escuchar tu voz, podamos rendirnos ante ti y podamos humillarnos ante ti. Porque si esto le funcionó a Naamán, también nos funcionará a nosotros. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén y amén. Bendiciones, iglesia, y un gran abrazo. Dios les guarde y les bendiga.